La parashá de esta semana tiene dos parashás incluidas ahí. Es Vayahel Pekudei. La primera es la que vamos a analizar más. No creemos que nos va a dar tiempo para mirar las dos, ¿verdad? Y quiere decir, Vayahel quiere decir y convocó. Y la otra, las cuentas. Y es desde el capítulo 35.1 hasta que se termina todo el libro de Shemot. Ahora terminamos el libro de Shemot. Y el Shabbat que viene, con la ayuda de Hashem, vamos a estar empezando el nuevo libro de Vayikra, ¿verdad? El libro de Levíticos. ¿Ok? Dos parashás que vamos a examinar esta semana. Y antes que entremos a algo que quiero que vayamos mirando con detalle, y de que nos podamos dar cuenta de que lo que la tradición ha enseñado, que lo que a veces hemos creído en cuanto a lo que se está celebrando hace poco, la Semana Santa, ¿verdad? Y viene para nosotros lo que es la Pascua, Passover, ¿verdad? Pesach, ¿ok? Que entendamos bien lo que nosotros creemos, que entendamos bien lo que nosotros practicamos, haciendo una base en las Escrituras, ¿ok? La primera parte de esta parashá nos está hablando de que se tienen que trabajar 6 días, pero el séptimo será santo, día de Shabbat para Hashem. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y menciona también el versículo 3 ahí, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? En los comentarios que estábamos haciendo al principio. Pero lo que los comentaristas y lo que nosotros tenemos que mirar y que nos debe de llamar la atención de esta parashá de esta semana es que se está hablando de ¿qué? ¿De qué es lo que va a hablar esta parashá? Aparte de lo que está diciendo ahorita aquí en el principio, está hablando de las ofrendas que se van a levantar. ¿Para qué son esas ofrendas que se van a levantar? Para construir el Mikdash, ¿verdad? El Mikdash. Acuérdense que es Mikdash y el Mishkan. Mikdash, el tabernáculo, y el Mishkan, el templo. ¿Okay? Tenemos que aprender a hacer la diferencia con esos dos. Y toma un poquito de tiempo, hermano, aprender a hacer la diferencia. Son dos cosas diferentes. Aunque eran para el mismo propósito, pero uno era uno y el otro era otro. Uno era movible, el otro era fijo. Uno fue levantado por Moshe y los hijos de Israel, el otro fue levantado por Salomón, ¿verdad? Con lo que le dejó David listo, le dejó todo listo para que lo hiciera. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros? Que se va a hablar de la construcción de un santuario, de un tabernáculo. ¿Por qué entonces se está mencionando la obediencia al día sábado aquí? Antes de que se empiece a decir todo lo que tiene que hacer. Como que no miran, no es fácil quizás para los que no somos muy, ¿verdad?, inteligentes como yo, a poder mirar la relación que puede haber entre esas dos cosas. ¿Qué tiene que ver el día de sábado, guardar el día de Shabbat? Y ahora empieza a hablar de, ¿verdad?, de construir el santuario. ¿Tiene que tener relación? Sí, claro, porque ¿quién está dando estas cosas? El Padre no da cosas aquí, como dijimos la otra vez, de sus atributos. ¿Qué dijimos? Uno de sus atributos que era que Él no es caprichoso, que Él no dice aquí esto y lo otro. Todo Él lo dice y lo hace, ¿en qué? En orden. Entonces, hay una razón por la cual Él presenta que hay que guardar sábado antes de que empiece a dar las instrucciones de cómo hacer el santuario. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles creen ustedes que es el objetivo de que se da la instrucción de guardar el día sábado antes que le diga cómo hacer el santuario? Antes que vayan a empezar la obra del santuario y les dicen, hey, hay que guardar el día de Shabbat, hay que guardar el día sábado. Ok. ¿Qué me está diciendo eso a mí entonces? Que aunque yo puedo entender, y otras personas quizás también pueden entender, que la obra de levantar y construir un santuario es una obra muy sagrada, porque lo era, pero aún así, con todo eso, el día de sábado, el día de Shabbat, había que guardarlo, se iba a guardar. O sea que en ese día no se iban a poner a estar martillando y a estar construyendo el santuario. Es por eso que de ahí se derivan las 39 prohibiciones de las cosas que no se deben de hacer en el Shabbat, de la construcción del templo. O sea, todo lo que incluía, todo lo que se hacía en lo que era la construcción del templo, eso se consideraba trabajo y no se podía hacer en día de sábado. De ahí es donde se deriva cada cosa, ¿verdad? Y de ahí son 39, entre las cuales hay aún hasta tejer, porque se había que tejer los pelos de las cabras, ¿verdad? Para hacer las cortinas. Lo que era un teñir, había que teñir ciertas cosas, ¿verdad? Los colores que llevaban las telas de las cortinas y todos esos. El martillar y muchas otras cosas. Cavar hoyos, porque había que cavar cuando se levantaba el tabernáculo, había que cavar para poner las estacas, ¿no? Que eran las cortinas del atrio exterior. El Padre está diciendo específicamente, la fiesta, guardar la fiesta, sobrepasa el que pensemos que podemos hacer una obra que sea sagrada.
porque la hora de levantar el santuario era una obra sagrada, pero no lo puedes hacer en el día de la fiesta. Para eso son 6 días, para que hagas todo eso. El Padre dio 6 días para que podamos hacer todas nuestras cosas y aún incluyendo la construcción del santuario. Bien. Una de las cosas que mencionamos, y antes de comenzar, dijimos con el hermano, porque la preservación de la vida sobrepasaba y sobrepasa siempre la obediencia a un mandamiento. El Padre está interesado en la preservación de la vida, no en la muerte. Y si una persona va a morir y tengo que hacer algo yo que en situaciones comunes parezca ser que se va a quebrantar un mandamiento, prefiero hacer eso antes que la persona muera. Por eso Yeshua les dice, ¿cómo vas a dejar que solo porque es día de sábado vas a dejar el animal ahí en el hoyo? No lo vas a sacar, tú lo haces. ¿Por qué? Por misericordia al animal. Y si mostramos misericordia a un animal, ¿cuánto más a una persona? Porque iba a sanar a una persona con la mano seca, ¿verdad? Pero fíjense cómo se mal ha entendido esto. Se piensa de que Yeshua quebrantó el sábado al hacer esas cosas, y Él no está quebrantando el sábado en ningún momento. ¿Que la ley era qué? Obrar con misericordia para el prójimo. Entonces, pero fíjense que si no captamos y entendemos bien las cosas, lo miramos como que Él está quebrantando los mandamientos. Técnicamente, si Él quebrantó un mandamiento, y en este caso el Shabbat, si Él quebrantó el Shabbat, Él no puede ser mi Mesías. Así de claro. ¿Por qué? Porque tenía que ser, de acuerdo a la ley, una persona que pudiera pagar la deuda. Y si Él mismo tenía que pagar deuda por Él mismo, entonces no podía ser para mí, solamente para Él. Él tenía que ser limpio, Él tenía que ser sin pecado. Y el libro de Hebreos dice que en todo fue tentado, pero en nada pecó. ¿Okay? En nada pecó, incluyendo la observancia del día de sábado. No lo puede haber quebrantado Él. Entonces, y si Él es mi ejemplo, y los apóstoles dicen, y a través del libro de Juan dice Él, porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y si Él guardó el día de Shabbat, entonces pues yo tengo que también guardarlo, ¿verdad? Basado en eso, vamos a mirar algunas cosas en cuanto a lo que es la observancia del Shabbat. Ahora, porque así empieza la parashá, ¿no? El Shabbat, tenemos que entender que en muchas cosas sí tiene similitud con lo que es el santuario, con lo que es la construcción. ¿Por qué? Son similares, hermanos. ¿En qué sentido son similares? El Shabbat es como un santuario en el templo. Es el comentario que se ha hecho, ¿no? Y lo podemos entender. ¿Por qué es como un santuario en el templo, en el tiempo? Fíjense, el santuario, el tabernáculo, el templo, ¿tenía límites o no? ¿Cuál era el límite? El atrio exterior. Estaba el atrio y el santuario está adentro. Tiene un límite. Cuando desde que usted ponía un pie adentro, pasando el atrio, ya estaba, se puede decir, en lugar, y lo era, lugar santo. Ya no era lugar común. Entonces tenía límites, tenía fronteras, por así decirlo, definidas. Desde aquí para allá es lugar sagrado. Y para entrar a ese lugar sagrado, ellos tradicionalmente y ritualmente, y porque el mandamiento lo decía, vamos a leer un versículo, tenían que hacer una inmersión, tenían que bautizarse, porque lo entendamos mejor. Tenían que limpiarse, purificarse a través de sumergirse en una mikvah. ¿Por qué creen que estaba el lavatorio ahí a un lado antes de entrar para los sacerdotes? Porque era una manera simbólica de limpiarse, de quitarse todo lo que podía, que tenía contaminación. Entonces, ¿en qué podemos mirar la similitud nosotros en cuanto a que el santuario tenía sus límites y que el Shabbat, estamos tratando de mirar las similitudes entre el sábado y el santuario, ¿no? ¿Tiene límites el sábado? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuáles son los límites? Cuando empieza y cuando termina. Cuando se pone el sol el día viernes, de ahí en adelante ya es tiempo sagrado, es tiempo santo. Sí lo puedes hacer, porque el mandamiento lo permite, ¿verdad? Porque el mandamiento es amor al prójimo. Entonces, pero en una situación regular no se puede hacer, ¿verdad? Siempre que sea para un beneficio de otra persona, como usted mencionaba, hermano, es aceptable, ¿verdad? Que no esté buscando. Ahora, entonces, la similitud es que los dos, tanto el santuario como el sábado, el Shabbat, tienen fronteras definidas, tienen límites cuanto a entrar a ellos. Ya entrando en ese tiempo, cuando entramos en Shabbat, ya no es nuestro tiempo. Y hay que definir algunas de esas cosas. Se requería hacer lo que se llamaba en hebreo un rajás, que era sumergirse en una mikvah para entrar. Veamos Éxodo capítulo 40, es parte de la parashá de esta semana. Ahí dice Éxodo 40, lo que les estaba mencionando. Del 11 al 12. Voy a leer desde el verso 10. Dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Miren el 12 ahora dice, y llevarás
a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, porque iban a entrar. Para entrar había que lavarlos con agua antes, porque los iba ¿a qué? Los iba a ungir, Ellos tenían que ser lavados. Todo lo que está simbolizado en el santuario era sombra de lo que había de venir. En ese tiempo todavía estaba la sombra. No estaba todavía lo definido, que es tipo y prototipo. En ese tiempo era todavía el prototipo, lo que viene antes de lo real. Ahora, era un lugar sagrado. ¿Saben ustedes que ahora en día algunos grupos, algunas sectas de los ortodoxos dentro del judaísmo, antes de que se acabe el viernes, poco antes de entrar al sábado, se sumergen, hacen un ritual como un bautismo? Sí, lo hacen ellos siempre. Y está bien, yo no miro nada de malo en eso, al contrario, está tratando de entenderse lo importante, lo sagrado, lo delicado que es, pues que estamos entrando a tiempo sagrado, no estamos entrando a tiempo personal. Pero nosotros mismos también podemos caer en ese error. Nosotros mismos también caemos en esos errores, ¿verdad? Así que siempre hay pros y contras entre lo que ellos creen y lo que nosotros creemos. Era un tiempo buscando, ¿por qué? Porque cuando el sacerdote entraba al Mishkan, entraba al Mikdash, ¿cuál era el propósito de entrar ahí a ese lugar? ¿Y para qué era el sacrificio? Acordémonos, para cubrir el pecado. Pero ¿para qué quería que se cubriera del pecado la persona? ¿Qué era lo que estaba en el Mishkan, en el lugar santísimo? La Shekinah. ¿Qué representaba qué? La presencia del Padre. Pero para ir allí se necesitaba ¿qué? ¿Se podía entrar así nomás? Ocupaba entonces el sacrificio. El sacrificio era porque me habilitaba a mí, me permitía ahora entrar ante la presencia del Padre. Si yo no tenía cobertura, no podía entrar. ¿Ok? Pero acuérdemos una cosa, no perdamos de vista eso. Estamos tratando de encontrar la similitud entre el sábado y el santuario. Para entrar al santuario era con el propósito de entrar al santuario era para ir a la presencia del Padre. Y se requería un sacrificio que me cubriera, que me protegiera. En realidad no limpiaba, cubría. Porque si ya estamos limpios, entonces ya no necesitamos nosotros la intercesión de un sumo sacerdote. El libro de Hebreos me dice que tenemos un sumo sacerdote en los Shamaín, que intercede por mí. Quiere decir que todavía tengo necesidad yo de que alguien interceda por mí. Y si yo ya estuviera limpio completamente, ya no tengo necesidad de un intercedor. Ok, pero mi pregunta es entonces, ¿por qué está funcionando él, como dice el libro de Hebreos, todavía como un sumo sacerdote, si ya el trabajo ya está hecho? Como continúa habiendo desobediencia a los mandamientos, siempre hay la necesidad de un intercesor. Entonces la obra no hace. Bueno, vamos a seguir analizando entonces. Ahora, ¿qué similitudes hay del Shabbat con el santuario? ¿Qué más se hacía en el Shabbat? En el santuario, que simila las cosas en el Shabbat. ¿Qué se hace el viernes por la tarde, antes de que se ponga el sol? Se encienden las velas, ¿verdad? Enciende una menorá que se encendía también en el santuario, que también simbolizaba de que estamos entrando a tiempo sagrado, de que estaba simbolizando de que, porque el mandamiento, como dice aquí en la parashá de esta semana, no se encenderá fuego. Entonces tenía que encenderse antes de que fuera el sábado, se tenía que encender. Los panes de la presencia, ¿cómo se parece eso? La mesa con los panes más conocido como los panes de la proposición, pero puede traducirse como los panes de la presencia. ¿Qué es lo que hacemos en Shabbat ahora en día que se asemeja a eso? El challah, el pan que le decimos el challah bread, con el cual damos las gracias nosotros al Padre, porque Él es el que provee. Ese pan que estaba en la mesa de los panes de la proposición, estaba ahí simbolizando ¿qué? Que el Padre es el que proveía para el pueblo de Israel, aún en un lugar como el desierto. El pan que utilizamos, ¿verdad?, para simbolizar y dar gracias al Padre por sus bendiciones, porque siempre provee, tiene sal. ¿Por qué preguntaba yo eso? ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar de que cuando se hace ese pan se le pone sal? Automáticamente pensamos de que aún cuando se hace un pan, por ejemplo, el pan dulce, ¿no?, que tanto nos gusta, pensamos de que se le pone sal, nos pensamos en azúcar. Pero al pan, como por ejemplo que simboliza la presencia, tenía que llevar sal, de acuerdo al mandamiento. ¿Por qué, hermano? Levítico 2.13, vamos al libro de Levíticos 2.13. ¿Y sazonarás con qué? Con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda a la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Todos los sacrificios que se hacían en el santuario llevaban sal, ya fuera un cordero, ya sea el de los granos o ya fuera el pan que se ponía en la mesa, los panes de proposición. Tenía que decir, todas las ofrendas que tú me presentes a mí tienen que llevar sal. Es la sal del pacto. Acordémonos que, ¿qué simboliza la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para preservar, para mantener, para que no se eche a perder, para que no se arruine. Podemos mirar el simbolismo de la sal entonces en el pacto, para que se preserve el pacto, para que entendamos, recordemos, es simbólico, pero literal sí hace su trabajo también. La sal hace su trabajo. Cuando andaban en el desierto, ahí no traían refrigeradoras para que la carne no se arruinara. ¿Cómo creen que la preservaban? Con pura sal. Da sabor, preserva, mantiene, no permite que las cosas se arruinen, digamos. Estatuto perpetuo, ¿ok? Dice aquí, números 18, 19. 18, 19. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecieran a Hashem, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. ¿Qué dice ahí? Pacto de sal. Estatuto perpetuo. Pacto de sal. Es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. Porque el hermano estaba preguntando si era estatuto perpetuo. Segunda de Crónicas 13:5. Mire lo que dice. ¿No sabéis vosotros que Hashem Elohim de Israel dio el reino a David sobre Israel? Mire lo que dice. ¿Para cuánto? Para siempre. A él y a sus hijos, ¿bajo qué? Bajo pacto de sal. No estamos ahí, ¿verdad? Segunda de Crónicas 13:5. Estamos hablando de que el pacto de sal era un estatuto perpetuo. Mire la comparación que está haciendo. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Hashem Elohim de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal, simbolizando que ese pacto no iba a tener fin. Y por eso menciona la sal, porque anteriormente había dicho que la sal era por estatuto perpetuo, por pacto perpetuo, para siempre. Entonces sí los tienen que llevar siempre. ¿Qué más entendemos nosotros de la similitud que podemos ver en el día de sábado con el santuario, hermano? En ese día, ¿qué nos llama la atención de lo que sucedió una vez o de los mandamientos que el Padre dio acerca de cómo se tenía que guardar ese día? ¿Qué eran las cosas que tenían que hacerse para prepararse para ese día? Tomando el ejemplo de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, ¿qué hicieron? ¿Qué provisión hicieron para el día de Shabbat que les permitía guardarlo? Doble porción. Recordamos cuando el maná caía en el desierto, el Padre que les dijo, el viernes, el sexto día, recojan doble, porque en el sábado no lo van a encontrar, no salgan a buscarlo. Y de ahí se deduce, se entiende que en sábado no se puede andar recogiendo, no se debe de recoger, y lo podemos aplicar ¿no? a las frutas o a las verduras, ¿verdad? A cosas que están pues en el campo. Lo que Yeshua y sus discípulos hicieron fue solamente recoger algo para comer en el momento, nada más. Aunque lo que se hacía era algo físico cuando se sumergía la persona en el agua, pero también estaba simbolizando algo espiritual, también estaba simbolizando algo interior. O sea que mi presencia ante el Padre no tiene que ser limpia solamente exterior, sino también en lo interno, que es en realidad lo más importante. No es que venga usted limpio, digamos, es más importante que lo demás, o que no lo tiene que hacer, pero está simbolizando algo. Recordemos que Yeshua lo dijo de otro modo, lo dijo de adentro para afuera. ¿Qué dijo? De la abundancia del corazón hable la boca. Entonces, de lo que me sale a mí, que habla, es como está mi corazón, o sea, salía para afuera. Entonces, pero también se puede mirar que como yo estoy por fuera, también se mira como estoy por dentro, ¿verdad? Refleja. Y por eso ellos simbolizaban, ok, me voy a sumergir, voy a limpiarme, para también purificarme interiormente, no solamente por fuera, pero también por dentro. Entonces no encaja el que diga que ya Yeshua me perdonó y ya yo estoy perdonado para siempre, yo estoy salvo para siempre. Si ese es el caso, pues entonces, ¿por qué no se han restaurado todas las cosas todavía? Pero el problema continúa siendo el mismo, la quebrantación a los mandamientos del Padre. ¿Okay? Ese sigue siendo el problema. Así que, ¿qué similitudes hay en cuanto al sábado y el santuario? ¿Qué es lo que nos recuerda, nos debe recordar a nosotros el santuario? ¿Saben de que los rabinos dicen que el santuario es como en miniatura la obra de la creación del universo? Es como un universo modelo en miniatura.
Y cuando nosotros, acordémonos qué es lo que dice el mandamiento acerca de guardar el día sábado. Acordarte hace el día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu buey, ni tu asno. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? ¿Por qué? Da una razón, da un motivo por qué hay que guardar lo santo. ¿Por qué? Dice, porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra. Y en el 7º descansó, reposó. Entonces ese es el motivo, para recordarme de que Él creó en 6 días, pero que uno lo utilizó y lo apartó y lo bendijo. ¿Para qué? Para guardarlo para Él, para que nos recuerde a nosotros que tenemos un creador. Nos recuerda de la creación. El día de sábado nos tiene que recordar de la creación. Porque es lo que dice el mandamiento, porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra. El día sábado me tiene que acordar que tenemos un creador. Eso es lo que nos recuerda. ¿Okay? Y es una señal del pacto. Mire, 31:17. Vamos a Éxodo 31:17. Aunque es de una parashá anterior, pero nos lo está diciendo ahí. 31:17, que dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es señal, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, dice ahí. Señal para siempre es entre mí y los hijos de Israel, entre aquellos que reconocen que yo soy el creador. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Si nos señala a nosotros que tenemos un pacto con el Padre, cuando nosotros observamos el día de Shabbat, ¿podría hacer lo mismo otro día de la semana? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacer la misma hora, el mismo trabajo otro día de la semana? Porque Él escogió, tiene que ser el día que es. Estamos hablando del 7º de la semana, no de los sábados anuales, que nos recuerda la obra de la creación. Porque Él no escogió otro. Él no escogió ni desde el 1º hasta el 6º. Él escogió el 7º. Ese es el día que Él escogió. Por eso es que no puede ser otro día. El problema más difícil para saber cómo guardar el Shabbat es definir lo que es trabajo en ese día, hermano. Esa es una de las batallas que muchos nos podemos encontrar en qué es permitido y qué no es permitido hacer en el día de Shabbat. Y aunque tenemos 39 prohibiciones que son derivadas de la parashá de esta semana, todavía podemos nosotros debatir, todavía nosotros podemos decir sí, pero esto no. Pero el problema es definir qué es trabajo. Fíjese, la palabra trabajo, como la encontramos nosotros ahí, es malajá. Malajá, esto es lo que es obra, trabajo. Esa es la palabra que está en hebreo ahí para obra y para trabajo. Esa, la número 4399 en el diccionario del Strong hebreo, 4399. Pero si a ustedes se dan cuenta, ¿no les parece algo similar a esta palabra a otra que ya conocemos del hebreo? Malajá es trabajo, obra. Si yo le quito esta, ¿qué dice? Malaj, es la misma raíz. ¿Qué es malaj? ¿Qué es un malaj? Un ángel, un mensajero. ¿Por qué? Porque era enviado a hacer una obra. Era enviado a hacer un trabajo, era enviado a una misión, es la misma raíz. Entonces, en día de Shabbat no se podía hacer esto, no se podían hacer obras, no se podían hacer misiones, no se podían hacer cosas que se consideraban trabajo. Ahora, ¿por qué es problema definirlo? Porque podemos nosotros a veces pensar de que trabajo solamente es un trabajo pesado, físico. Pero un trabajo no necesariamente tiene que ser físico o pesado para que sea trabajo. O a veces podemos pensar que trabajo lo definimos a veces solamente cuando yo devengo un sueldo. Estoy trabajando para un empleador y digo yo, eso es trabajo. Pero si hago algo para mí, como no estoy ganando, yo puedo decir, no es trabajo. Nosotros sabemos, sin necesidad de que tratemos de intuir mucho, de que no es trabajo solamente cuando nosotros devengamos un sueldo. Usted puede ponerse ahí a querer cambiar su jardín y usted no le va a llamar a eso placer, le va a llamar trabajo. Ponga a sacar todo el zacate, a poner pipas, esto es trabajo, aunque nadie le va a pagar porque es su jardín. No va a ganar un sueldo, pero no deja de ser trabajo. No tiene que ver con dinero ni que está trabajando con alguien, sino que es la obra que se está haciendo. Por eso se presenta la palabra malaja. Ahora, no solamente físico, son cosas que cuando usted está moldeando, cuando usted está creando, cuando usted está cambiando, cuando usted está haciendo, aún hasta pasatiempos pueden considerarse trabajo. Miren lo que dice aquí, déjeme ver, capítulo 31 de Éxodo. Éxodo 31:3, miren lo que dice. Voy a empezar a leer desde el 1. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado de espíritu de Elohim, en sabiduría y en inteligencia
en ciencia y en todo, ¿qué dice ahí? ¿Y en toda qué dice? Labor, y está mejor traducido, pero otra dice arte, ¿verdad? No sé quién de ustedes dice arte. Ciencia, arte, labor, artesano, pero ¿saben? Aunque son diferentes palabras que han sido traducidas, ¿saben cuál es la palabra en el original? Es esta, es la misma palabra, malaja, cuando se dice arte. Y el objetivo, hermano, y el pensamiento es que nosotros debemos de reposar, de imponer nuestra voluntad en las sustancias, en la materia, o de producir, es lo que se refiere a trabajo. Todo lo que hagamos en el día de Shabbat tiene que hacerse como un acto de amor, no tiene que hacerse como una lista de esto puedo hacer, esto no puedo hacer, porque cuando hacemos eso lo hacemos tedioso y lo hacemos como una carga, hermano. Es que mire, hermano, a veces en los mandamientos no es tanto lo que se hace directamente, sino el principio que hay involucrado en lo que se está haciendo. No sé si me entiende, es el principio involucrado ahí, bendición, no es tanto que es bendición y maldición, es el principio ¿qué es lo que me está diciendo a mí moralmente, qué es lo que me está diciendo a mí espiritualmente, no solamente el hecho de hacer las cosas. Si estás escribiendo cosas seculares, no me voy a poner yo a hacer la tarea de la escuela en día de sábado, porque es tiempo sagrado, es una obra. Pero enseñar no está entre las prohibiciones del día de sábado. Una de las cosas que dice, nosotros conocemos en la Escritura, que dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la enseñanza, obviamente, es buena. ¿Saben ustedes que aún en el Sanedrín aún se ha prohibido que se hagan juicios en el día de sábado? Es prohibido hacer un juicio legal, un juicio en un tribunal, está prohibido hacerlo de acuerdo a ellos, de acuerdo a las mismas enseñanzas de ellos, está prohibido hacerlo en día de sábado. Por eso nosotros sabemos y entendemos que el juicio que fue hecho a Yeshua fue aún en violación misma de las mismas leyes y la halakha y la forma como ellos enseñaban y como ellos entendían. Ahora, ¿qué relación tiene lo del santuario con el servicio de adoración en el tabernáculo? Con lo que se está enseñando, en la Haftorah, en la parashá del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, en Marcos 15:16. ¿Cuáles son los eventos que están sucediendo en esos capítulos? Vamos a pasarnos ahora, porque queremos hacer la comparación, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que se llama en inglés un crossover. Vamos a pasarnos de aquí para allá, pero queremos presentar de que no están separados. Estamos hablando de ¿qué? Del santuario, de los rituales, de lo que se hacía, ¿no? Cuando Yeshua fue muerto, cuando Yeshua fue sacrificado, ¿qué era lo que simbolizaba? ¿En qué día fue? Fue en el día de la Pascua, en el día de Pesaj, ¿verdad? Y se hacía un sacrificio. Entonces, ¿y el sacrificio dónde se hacía? En el santuario. ¿Cómo nosotros recordamos lo que sucedió en los eventos de ese día, cuando Yeshua fue llevado a juicio? Para empezar, dice, muy de mañana, ese día antes de ser él, fue un día muy... Vamos a movernos a Marcos ahora, capítulo 15. Vamos a tratar de entender algunas cosas que están ahí en Marcos. Exactamente como dijo el hermano, está ahí. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. Desde la mañana empezó el juicio y llevarlo para aquí, para allá. Fue un día muy largo. Ahora, dentro de la creencia popular, dentro de lo que la mayoría de la gente cree, ¿qué días formaron parte de los eventos de la muerte y del sacrificio de Yeshua? Verso 42, hermano. Miremos verso 42. ¿Qué dice? De Marcos, capítulo 15, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué es lo que entendemos nosotros cuando dice eso? ¿Qué entendemos por víspera nosotros? Antes de que empiece el día. ¿Cuándo es eso? ¿Antes de que empiece el día? Al atardecer del viernes. Era la víspera del día de preparación, dice. Entonces, ¿cuál es la creencia popular en cuanto a ese día? Lo mencionamos temprano, ¿no? ¿Qué es lo que la mayoría de las creencias creen? ¿Cómo sucedieron esos eventos? Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. ¿Pero cómo lo ponen? Entonces, que el día de sábado, ¿de qué sábado se está refiriendo cuando lo ponen así? El viernes durante todo el día, supuestamente, ¿no? Desde la mañana hasta el atardecer. Fue lo que lo llevaron él ante Pilato y lo trajeron para aquí y para allá. Viernes de día. Esto sería el primer día, ¿verdad? El viernes por la noche, a la caída del sol, y el sábado por el día sería ¿qué? El segundo día. ¿Okay? El sábado por la noche, y ya al amanecer el domingo por la mañana, cuando él resucitó, sería el tercer día. ¿Esto qué permite? Este escenario, así como se ha creído, ¿no? Viernes Santos, sábado de gloria, domingo de resurrección.
Eso es lo que popularmente se cree, que este sábado era el sábado semanal y que se guarda el domingo porque este día fue el que Él resucitó. Que ya no hay que guardar sábado, hay que guardar domingo porque Él resucitó ese día. Entonces lo ponen como el viernes por la tarde murió Él, este fue el primer día, el sábado descansó en la tumba, segundo día, y el domingo que resucitó es el tercer día. Vamos a analizar todo eso, pero ahora, en el primer día, ¿qué fue? Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección, basado en que las cosas sucedieron, el juicio de Él, que lo trajeron para aquí y para allá, sucedió en todo lo que es el día viernes, todo lo del día viernes y ya el viernes por la tarde, cuando fue colgado, ¿verdad? Y ya, así creímos por mucho tiempo, hermanos. Pero vamos a analizar algunos versículos que si les ponemos atención, no están diciendo esto. Porque fíjense, esto solamente permite 3 días y 2 noches. Y si acaso permitiera 3 días y 3 noches, nomás permite desde la puesta del sol, digamos unas 2 horas del viernes por la tarde, hasta el domingo por la mañana, solo permite solamente como aproximadamente 48 a 56 horas. Es lo que permite todo este tiempo, desde aquí, desde que Él fue colgado. Y que fíjense, supuestamente el viernes tiene que fue colgado, ¿de qué hora? A la hora nona, a la hora tercera, perdón, del día, que eran las 9 de la mañana, y expiró en la hora nona, que son las 3 de la tarde, ¿verdad? Y eso da lugar para qué, de las 3 de la tarde a la puesta del sol, vamos a decir que fueron a las 6 de la tarde. Permite 3 horas que Él estuvo muerto, colgado, si es que en realidad cuando ya fue colgado estaba vivo todavía, no así como leemos los evangelios, pero no vamos a entrar en eso ahora. Porque acordémonos lo que decía la Torá, que cuando si se mataba a alguien que era digno de muerte y colgaba en el madero, se suponía que ya estaba muerto, ¿okay? Pero no vamos a entrar en eso ahora, lo vamos a dejar haciendo más como incógnita. Basado en Marcos 15:42, ¿no? Cuando se dice de la preparación, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Entendemos esto, ¿no? Que el viernes hay que prepararnos porque el sábado, ¿verdad? Eso es lo que automáticamente entendemos para el día de reposo, para el día de sábado. Pero acordemos una cosa, no nos perdamos de vista esto y lo vamos a ir viendo. Que era que ese sábado era un sábado especial. ¿Por qué era especial? Era un Shabbatón, era Pascua, no era un sábado regular, era la Pascua, ¿ok? Entonces, pero fíjense aún los gentiles del primer siglo en este tiempo ya entendían que el día de reposo era el día sábado. Ahora en día, a veces hasta eso se debate. ¿Será en realidad el sábado el día de reposo? ¿Será el día que estamos guardando el día de reposo? Pero para entender cuál es el día domingo no hay problema. Porque se dice, guardamos el domingo porque fue el día que resucitó Yeshua. Eso no se debate. Nadie debate que el día domingo sea el día domingo. Todo el mundo acepta que el domingo es el domingo, que es el primer día de la semana. Pero si hablamos entonces del sábado, ahí sí lo debatimos. Entonces no hace lógica y sentido. ¿Por qué? Porque si el domingo es el primer día de la semana, como dice la Escritura, el sábado automáticamente es el séptimo. ¿Cuáles son los problemas con esta interpretación? Si interpretamos así, que Él murió un viernes por la tarde, descansó el sábado en la noche y resucitó el domingo por la mañana. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? Primero, da solamente 2 noches y 2 días. Ahora, se alinea con las palabras de Yeshua, Mateo 12. Vayan a leer Mateo 12, 39 y 40. Cuando le pidieron señal, ¿se recuerdan qué les dijo Él? Y Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cómo dice ahí? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué se está refiriendo Yeshua cuando dice que Él iba a estar en el corazón de la tierra? Se está refiriendo a su muerte, ¿verdad? No tenemos problema con entender eso. Ahora, ¿qué más está diciendo? ¿Cómo iba a ser la señal? Que Él iba a estar 3 días y 3 noches. No 2 noches y 3 días, no 3 días y 2 noches, 3 días y 3 noches. ¿Y qué me dice eso a mí? ¿Son cuántas horas? 72 horas. No 48, no 56. Entonces, pues este no fue un día completo, porque esto fue a la puesta del sol del viernes. De las 3 de la tarde que Él entregó el Espíritu a la puesta del sol, digamos aproximadamente a las 6, que es la hora que se está poniendo el sol ahorita, a las 6. En ese tiempo tenía que haber sido, porque es el tiempo de la Pascua ahorita, ¿ok? 3 horas, 24 horas este día, ¿verdad? Terminando este día y empezando este otro, ¿cuánto tiempo pasó allí? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 24, digamos 3, 28. Y no fue un día completo tampoco el domingo, porque terminaba hasta la puesta del sol, pero fue el amanecer, ¿verdad? Entonces, ¿hay 72 horas ahí? No. Entonces, ¿dónde queda la credibilidad, la veracidad de las palabras de Yeshua si esto sucedió así? Si esto sucedió así, como la mayoría cree,
¿dónde entonces quedan que Yeshua dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? No queda eso ahí, ¿ok? No se alinea con las palabras de él. Él lo repitió muchas veces, que al tercer día iba a resucitar. Miremos una cita, vayan apuntando, se las voy a dar, hermanos. Vamos, no sé si alcancemos a leerlas todas, porque el tiempo nos avanza. Dice Mateo 16:21. Todas estas son palabras que Yeshua está diciendo, ¿verdad? Que va a resucitar al tercer día. Después de muerto, resucitará al tercer día, vez tras vez. Otra vez, capítulo 10, verso 34, ¿qué dice? Tercer día resucitará. Un versículo más aquí, Lucas 18:33, lo voy a leer yo, y dice: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué está diciendo entonces? Vez tras vez, ¿qué está diciendo Yeshua? Que iba a resucitar al tercer día. El primer verso que leímos, ¿qué decía? 3 días, 3 noches, 72 horas. Y lo repite tanto y tantas veces que saben aún que hasta los cojenes, los sacerdotes que había en ese tiempo, hasta ellos sabían esta profecía, de tantas veces que la habían oído y que la había repetido. Recordemos, miren lo que dijo en Juan capítulo 2, 19 y 21, dice: y respondió Yeshua y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no se estaba refiriendo a él al templo físico, nosotros ya sabemos eso, ¿entendemos, no? Se estaba refiriendo a su cuerpo, a eso se estaba refiriendo. Verso 21 nos lo dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, lo dijo tantas veces que, mire, Mateo 27:40, cuando ya está en el juicio, él dice: y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. ¿Okay? ¿Conocían ellos esta profecía? La conocían muy bien. Los ángeles, cuando él resucitó y las mujeres vinieron a la tumba, se lo recordaron. Lucas capítulo 24, verso 7. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitar al tercer día. Y ahí tenemos un montón de citas que podemos encontrar en nosotros en el Antiguo Testamento, como se le dice ahora en día, ¿verdad? El Tanakh, como nosotros sabemos, de en qué se apoyaba él para decir que iba a resucitar en el tercer día. Pedro también testifica de que él iba a resucitar como él y que resucitó como él lo dijo de antemano, como él lo profetizó. Hechos 10:40. Voy a empezar a leer del verso 39 para que agarremos un poco de contexto. Y dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Cómo pues entonces es que vamos a creer que el viernes es el Viernes Santo, como se ha querido creer, ¿no? Que él murió un día antes del sábado semanal. Eso es lo que siempre se ha entendido, que él murió en un día antes del sábado semanal que conocemos ahora en Shabbat. Pero analizando estos versos que hemos visto y lo que él dijo, que iban a ser 3 días y 3 noches, no encaja esto, no queda de que él murió en ese día. Muchos podrán interpretar de que en realidad el viernes, aunque no fue un día completo, que lo pueden mirar como un día, que una parte del día ya indica un día. Pero eso no fue lo que él dijo. Yo le puedo dar esa interpretación de que aunque solamente fueron como 3 horas, y aunque hubieran sido más, aunque hubiera sido todo lo que es la parte, porque ¿qué es lo que decía el verso? Muy de mañana, si ese fue el viernes, ¿verdad? Desde el viernes por la mañana hasta la puesta del sol de ese día, no era un día completo, independientemente que fueran 3 horas o que fueran 12, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No constituye un día completo. El día completo, ¿qué son? 24 horas. Recordemos cuando Yeshua le dijeron que fuera a resucitar a Lázaro porque estaba muy enfermo. ¿Qué dijo él? ¿No tiene el día 12 horas? ¿Pero cuántas horas tiene el día? ¿A qué se estaba refiriendo él? Solamente a la parte de día. No se estaba refiriendo a la parte de la noche. Y por eso él especificó y dijo claro: día y noche, 3 días y 3 noches. Ahora, este es el modelo que nosotros habíamos creído por mucho tiempo, ¿no? Que así sucedieron las cosas. Ahora, hay otro problema con esta interpretación. La Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Si Yeshua celebró Pascua antes de que él muriera, porque lo que entendemos es que él
para que la profecía se cumpliera, ¿en qué día tenía que morir él? En la Pascua, cuando se mataba, se sacrificaba el Cordero Pascual. Entonces, cuando nosotros leemos que él celebró Pascua, porque recordemos que algunas de las escrituras dicen eso. ¿Dónde quieres que preparemos para que celebremos la Pascua? Marcos capítulo 14, verso 2. Miremos lo que dice ahí. Dice desde el 1, mire, 14, Marcos 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No durante la fiesta. Dice que faltaban ¿cuántos días? 2 días antes de la fiesta. ¿Okay? Entonces, habría sido el día que él celebró con sus discípulos el 14, porque ¿cuál era la preparación de la Pascua? El 14 de Nisan, era la víspera, ¿no? El 15 ya era Pascua. La celebración no es el 14, hermano. La Pascua no es el 14 de Nisan. Esa es la víspera. La Pascua es el 15, ¿ok? Entonces el juicio y la crucifixión fueron el 15 de Nisan. Porque si él celebró Pascua, ¿verdad? En la víspera, entonces quiere decir que su crucifixión, que lo colgaron, tuvo que haber sido el 15. Sí, porque acuérdense que todavía después de que lo llevaron a Herodes y todo eso, lo trajeron ya de noche allá. Entonces no concuerda, no encaja ese. Mira, este es el modelo que tenemos de acuerdo a lo que se ha creído siempre en la creencia popular, ¿verdad? Pero hay otro modelo también que se cree en la mayoría de nuestros hermanos. Y es de que, lo que él celebró, lo que estábamos hablando fue lo que se conoce como el Seder. El Seder, que la palabra esta, lo que se hace un día antes de la Pascua o la noche antes de la Pascua, que quiere decir orden, el orden en que se hacen las cosas. Entonces, según el modelo de ellos, es que fue el jueves en la noche que él celebró. Esta es otra interpretación, ¿no? No estamos diciendo que él celebró la Pascua el jueves por la noche, que sería el 14 de Nisan, ¿verdad? Sería, vamos a poner aquí jueves 14. Pero acordémonos, era la víspera, entonces sería 14 para entrar al 15. Y el viernes, entonces, ¿qué sería? El viernes sería 16 y para entrar al 17. No, perdón, aquí todavía, porque era para entrar, aquí todavía era de día, perdón. Okay. Sería viernes, sábado y domingo, viernes, sábado. Y esto se trata de hacer para que concuerde de que él murió en viernes, que descansó en la tumba el sábado y que resucitó el domingo. Por eso se trata de dar esta explicación de esta manera. Se me hace que este va a pintar mejor. Entonces, ¿qué día sería? ¿Qué día sería el 15 y el 16? Esto sería el primer día de los panes sin levadura, ¿verdad? Eso sería este día. Y el siguiente día, que es que hubiera sido Shabbat, era 16 y 17. Porque acuérdense, estamos tratando de entender que los días nosotros no los entendemos, de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen, que empiezan a la medianoche. Por eso lo vamos llevando así, 14, 15, porque antes de la puesta del sol todavía era 14, pero al caer el sol ya era 15, esto sería el jueves. El viernes, durante el día era 15, pero ya para ponerse el sol ya era 16, y así sucesivamente, por eso lo estamos llevando así, ¿verdad? Entonces, ¿el sábado qué pasó? Este sábado se supone que era el sábado semanal, ¿no? Vamos a suponer que era así. Sí, porque estamos tratando de entender por qué es que se ha creído que era el sábado semanal y que no concuerda con lo que él dijo de 3 días y 3 noches. 16 y 17 sería ese día. O entonces, ¿el domingo qué sería? Sería el 17 de Nisan, ¿no? El día que él resucitó. 17 de Nisan. Este día, el 15 y el 16, supuestamente, ¿qué fue? Fue el juicio, fue la crucifixión, ¿verdad? ¿Y qué más? Y lo enterraron en el viernes. Porque esa es la creencia, ¿no? Que supuestamente que él aquí, 14, celebró la Pascua, ¿verdad? Él aquí celebró la Pascua. Aquí fue llevado al juicio, crucificado, enterrado, descansó el sábado de la semana, el 17 por la mañana resucitó. Si la noche de la cena es el día de la preparación, ¿ok? ¿Por qué entonces Juan 19:31? Miren lo que dice Juan 19:31. ¿Cómo explicamos estas palabras entonces? Si eso es así, como se ha querido creer, ¿no? Que él celebró la Pascua aquí, en este jueves, por la noche. ¿Qué dice Juan 19:31? Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Si esta era la Pascua, ¿qué era lo que seguía después? Si esta era la víspera de la Pascua, si fue el jueves la víspera de la Pascua y él lo estaba celebrando, entonces, ¿qué vendría siendo este viernes? Ya este día sería la Pascua. Y entonces, ¿y qué es la Pascua? ¿Qué día semanal en las fiestas es? Es un Shabbat, es un sábado. Pero entonces, ¿por qué están pidiendo de ellos que bajen el cuerpo para que no estén en el día sábado?
¿Por qué bajar los cuerpos antes del sábado si ya era sábado, si esta era la víspera? Porque ahora estamos ya hablando de sábado anual, ya no estamos hablando de sábado. Si este jueves fue la víspera vamos a llevarlo despacio para ver si me entienden. Si este jueves él estaba celebrando Pascua porque era la víspera, entonces ya este viernes vendría siendo la Pascua, ¿verdad? Pero aquí fue donde lo crucificaron, le hicieron juicio y lo enterraron. ¿Por qué están pidiéndole ellos que bajen el cuerpo? Porque era un día de preparación, si ya era sábado, anual. ¿Por qué están pidiendo ellos eso? Eso quiere decir que el juicio fue conducido, y ya no lo miremos como viernes, miremoslo como un sábado anual, que era un sábado anual de la Pascua. Entonces quiere decir que el juicio fue llevado a cabo en día sábado. Ni aún los saduceos, que solamente creían en el Pentateuco, lo hubieran permitido, ni aún ellos. Sabemos que los saduceos no aceptaban los libros de los profetas y los salmos, ellos solamente los 5 libros de Moisés y nada más. Ni aun ellos hubieran consentido que se hubiera hecho un juicio en el día sábado para no quebrantar el sábado. Ellos lo hicieron de acuerdo a las prácticas que ellos tenían en ese tiempo. Quiere decir entonces que si hubiera sido la Pesach, quiere decir que a Caifás y a Anás lo fueron a sacar de la cena de la Pascua para traerlos a que hicieran juicio. Tuvieron que suspender ellos la cena de ese día de la Pascua para venir a hacerle juicio a Yeshua. Ok, estamos viendo que nos estamos basando en Marcos 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía 15:42? La preparación, esa era la palabra clave, ¿no? Que se entiende que la preparación es un día antes del sábado. Y basado en eso, se ha querido creer pues de que él murió viernes por la tarde, enterrado el sábado, descansó el sábado y resucitó el domingo. Entonces, si Marcos 15 es el 15 de Nisan, está fuera de lugar la petición que hacen de bajar su cuerpo, si ya era sábado. No solamente eso, José de Arimatea, que era un judío muy celoso y muy conocido entre ellos, ¿será que se fue en día de sábado a comprar una sábana para cubrir el cuerpo de él? Marcos 15:45. Dice, e informado por el centurión dio al cuerpo a José, dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. No se puede comprar en sábado. Si lo entendemos nosotros, imagínense ahora ellos que son bien estrictos, al pie de la letra de esas cosas, iba a andar José de Arimatea comprando una sábana en día de sábado, porque ya se había puesto el sábado, cuando él murió, si es así el viernes, ya se había puesto, ya era sábado ya. ¿Sabes que aún ahora en día, a como 3-4 horas antes de que se ponga el sábado, muchas de sus tiendas ya están cerradas? Yo no sé si ustedes van a algunas de las tiendas o han ido a algunas de las tiendas de ellos. Trate de ir ahí por las 4 de la tarde a una tienda de ellos. Ya está cerrado. Ya fuimos. ¿Ya fueron? Ya. Mire, aún en Israel, que la mayoría son seculares en Israel, o sea, que no guardan los mandamientos, están envueltos en las cosas del mundo, siendo judíos. Aún en Israel, la mayoría de las tiendas cierran antes de la puesta del sol el día sábado. No sé con cuántas horas, pero no va a haber usted bases corriendo en Israel el día sábado. No va a haber tiendas abiertas en Israel, por lo menos no en las áreas que ellos son los dueños y que ellos dominan. Es casi básicamente como se dice, un ghost town ahí, como un pueblo fantasma. ¿Por qué? ¿Dónde están ellos? O están en sus casas o están en las sinagogas. Ahí los va a encontrar, ahí sí van a estar llenos. Pero en las calles para aquí y para allá, no los va a encontrar. Ahora, si eso es ahora en nuestros días, imagínense cómo eran de observantes en los tiempos de Yeshua. ¿Nos podemos imaginar entonces a José de Arimatea comprando una sábana en día sábado? O sea, si alineamos los eventos así como se han querido poner, ¿no? Que fue colgado en día de viernes y que había que bajar su cuerpo, basados en que era el día de la preparación. No lo hagamos en este día porque es el día de la preparación. Entonces quiere decir que Yeshua ha de haber celebrado la cena por lo menos un día antes de la Pascua, si no 2. Juan 18, mire, vamos a Juan 18. Lo que está diciendo Juan es un poquito más específico en esto. Y si alineamos con Juan lo que están diciendo los otros, parece que él está contradiciendo esto. Pero en realidad no lo está contradiciendo, hermano. Es como nos lo han explicado. Es como lo hemos querido entender, ¿verdad? Debido a la creencia popular. Porque el día de la preparación que está hablando no es el día de la preparación del sábado semanal. 18:28 dice, llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Entonces, ¿cómo es que iban a andar ellos en el día de la Pascua haciendo todas esas cosas? Ni siquiera querían entrar al tribunal y a la sala de ahí de Pilato para no contaminarse. ¿Por qué? Porque acordémonos que dentro de las creencias de ellos, de entrar a la casa, a los aposentos de un gentil, era contaminarse automáticamente. חזק, 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 אוי אוי אוי,
ביאסקוילו יו 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 חזק 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 ונסחזק חזק חזק יו 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 ביאסקוילו יו 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 חזק 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 ונסחזק חזק